¿Qué tal? Quisiera invitarlos el día de hoy a hacer una reflexión sobre un día cualquiera en una ciudad en donde vives y que tú tienes que desplazarte 12 kilómetros desde donde estás hasta el centro de esa ciudad. Y te das cuenta de que puede tomarte 15 minutos o una hora y que todo va a depender del caos que te encuentres en el camino. Tú decides ir en tu automóvil y mientras vas manejando hacia tu destino, volteas a tu alrededor y lo que puedes ver es una cantidad muy grande de autos que van, al igual que tuyo, ocupado por una sola persona. Y no solamente va una sola persona, sino que estamos haciendo un uso de combustible fósil de manera ineficiente, que cuando vamos avanzando en nuestros autos emite una gran cantidad de gases contaminantes a nuestra atmósfera. Volteas a tu alrededor y lo que ves es un paisaje que está compuesto de una gran plancha de cemento y asfalto, en donde vas viendo solamente una casa tras de otra y una cantidad impresionante de edificios. De tal manera que si tú decidieras caminar ese trayecto de 12 kilómetros, los espacios que tú tendrías para caminar serían muy pocos. Y no solamente eso, sino que serían espacios en donde habría muy pocas áreas verdes, porque en las grandes urbes tenemos pocos espacios que estén dedicados para la naturaleza. Y en realidad solamente es una de las tantas cosas que pasan en una ciudad en el día a día. Y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, vamos a tener un crecimiento del 30% de la población para 2050. De este crecimiento total de la población, el 30% va a estar en las ciudades. Y no solamente eso, sino que la proyección de este crecimiento se va a dar principalmente en las regiones de Latinoamérica, Asia y África. Solamente como para dimensionar un poco esta situación, imagínate que lo que tendríamos sería la superficie del planeta dividida en 100 rebanadas y que en dos de ellas va a estar colocada toda la población en más del 50%. Eso quiere decir que tendríamos una cantidad muy grande de gente en unas urbes que van a ser muy grandes y que la manera en la que se desarrollan es una manera ineficiente y caótica, quisiera decir poco inteligente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que te estoy invitando a pensar en la idea de una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es un concepto muy interesante y además un concepto que me encanta, porque una ciudad inteligente es algo más que solamente un sitio que sea amigable con el medio ambiente. Eso quiere decir que sí deberíamos de tener espacios en donde pudiéramos tener reservas naturales y áreas verdes para poder vivir mejor, pero además deberíamos de tener un buen uso de nuestros servicios y de nuestros recursos, pero también nuestros desechos, porque una gran urbe tiene una cantidad muy grande de desechos. Y además, una ciudad inteligente también debería de tener tecnología, pero tecnología no solamente es tener internet en toda la ciudad, o una cantidad grande de tabletas y de celulares, o una cantidad grande de computadoras. En realidad, tener tecnología en una ciudad deberíamos de tener datos que nos permitieran tomar decisiones educadas sobre cómo es que se está moviendo todo en una ciudad, que nos pudiera permitir cómo va a ser el desarrollo de nuestra urbe para poder habitar en ella y que sea un lugar más amable con el ser humano. Además de esto, otra de las características importantes de una ciudad inteligente debe de ser la manera en la que proveemos la energía para esta ciudad. Y ese concepto se llama la red eléctrica inteligente, que es una manera de conectar al usuario final con la generación de la energía. Y deberemos de tener una generación de energía de fuentes renovables para que sea sustentable y además sostenible. Y no solamente es eso, imagínate que en todo este trayecto de la red eléctrica tú puedas tener una distribución organizada en donde además de eso tú puedas optar ahora por irte esos 12 kilómetros en un transporte público eléctrico que no contamina, que está ordenado, que está limpio y que te puedes desplazar en un tiempo considerablemente más corto. Imagínate esta misma imagen del tráfico, pero sobre un vehículo eléctrico que no emite contaminantes. En realidad es una idea maravillosa, pero no solamente es eso.
porque una ciudad inteligente también debe de ser un lugar que sea inclusivo y resiliente. Deberíamos de ser capaces de utilizar la tecnología que tenemos para poder llevar los servicios de educación y de salud a una gran cantidad de gente de manera más eficiente. Y en realidad este concepto de una ciudad inteligente es un concepto muy amplio que, como puedes ver, reúne solo algunos de los aspectos de toda esta complejidad que hay dentro de una ciudad. ¿Qué necesitaríamos para poder transitar hasta este punto? Lo que necesitamos son herramientas. Y esas herramientas que necesitamos son investigación, ciencia, tecnología e innovación. Pero no es lo único. En realidad también necesitamos tener datos que nos permitan tomar decisiones inteligentes. Y no solamente necesitamos eso, también necesitamos la participación ciudadana, porque ¿cómo podemos hacer un lugar para vivir mejor si los ciudadanos no participamos? Y si sumamos todos estos tres elementos, lo que podemos hacer es tomar decisiones integrales, que con un buen financiamiento llevarían nuestras ciudades de una ciudad a una ciudad inteligente. Y en realidad yo te invito a que lo pienses, porque recuerda que con ciencia y con conciencia podemos vivir mejor.